Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana. ¡Vamos! ¡Vamos, Pancho, nomás! Nuestro cura querido de tantos años y hoy papa y está saliendo del pozo que se había caído. Bueno, está muy recuperado el papa, estamos contentísimos. Así, felicitaciones y cordial abrazo. Quiero decirles también que tenemos también que saludar a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay, a Sergio Miranda, que nos toma desde el punto de vista desde la provincia de Buenos Aires en la República Argentina, y también, por supuesto, a nuestro canal de televisión en España, que está cubriendo no solo Madrid, sino también todo España y Europa. Quiero contarles que nos vamos a ir a la Argentina, vamos a hablar con uno de los economistas, yo diría, más escuchado, más observado y más pensador, ¿no?, de sus mensajes. Así que para mí va a ser un lujo saludar a Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días y una alegría, Agustín, estar contigo y con todos tus seguidores, que cada vez son más por lo que veo. Me alegra Muchas mucho. gracias, muchas gracias. Estoy siguiendo de cerca este Tratado de Libre Comercio que se está llevando adelante, esperemos que se concrete entre Argentina y Estados Unidos. Primera lectura, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primer asunto, lo veo muy difícil porque de alguna manera todas las políticas que viene planteando el gobierno son las mismas que yo vengo adelantando cuando me tocó estar integrando la misión de observadores internacionales que fuimos invitados a asistir al proceso electoral, ¿no es cierto?, y a las elecciones en noviembre del año pasado, allí en Washington y después en New York, donde ya se veía que el presidente Trump tenía una debilidad, algunos dicen hasta un enamoramiento por la palabra aranceles. Allá aranceles, vos sabés, está siendo utilizado no solo como una herramienta comercial, sino también política. Es decir, aquellos países con los que tienen cuestionamientos o que el gobierno de los Estados Unidos tiene cuestionamientos, cómo han manejado el tema fronterizo tanto en el norte como en el sur de los Estados Unidos, digo Canadá y México, están padeciendo, ¿no es cierto?, la sanción por parte del gobierno de Estados Unidos de aranceles que hasta ahora fueron yendo y viniendo en las últimas horas. La charla que tuvo con la presidenta Sheinbaum, el presidente Trump, se ha postergado hasta el día 2 de abril. ¿Y por qué el día 2 de abril? Porque para el final, el último día del mes, tiene que haber un dictamen de la Comisión de Comercio que estudia todo el tema del intercambio comercial de los Estados Unidos con cada uno de los países y cada uno de los productos, a partir de lo cual se van a tomar o no medidas para arancelarias como las que estamos analizando. En el caso, por lo tanto, yo en aquel momento, estando en Washington, ya habiendo sido elegido esa noche Donald Trump, escuché que desde Argentina empezaba a plantearse que el presidente Milei, aprovechando el buen vínculo personal que tiene con el presidente Trump, iba a plantearle un acuerdo de libre comercio. A mí me pareció que objetivamente era una dificultad que acaba de confirmarla el propio Claver Carone, que es el encargado para América Latina, diciendo que a Estados Unidos no le interesa firmar un acuerdo de libre comercio con ningún otro país más, que lo considera un tiempo del pasado, metodologías comerciales del pasado, y que vamos hacia una reestructuración del poder económico a nivel global que ya empieza a notarse y que por lo tanto hace dificultoso pensar en un libre comercio con Argentina. Yo le vengo diciendo al presidente de la Nación públicamente que debiera aprovechar esta próxima reunión que va a tener, ahora sí, visita oficial en la Casa Blanca, ¿no es cierto?, para solicitar 3 o 4 cuestiones. Las más importantes, a mi juicio, es tratar de corregir los aranceles que están pesando sobre el acero argentino.
tratar de lograr lo mismo con el aluminio argentino, tratar de doblarle el brazo al lobby de California, que hasta este momento viene impidiendo que los citrus argentinos, particularmente los limones, puedan ingresar al mercado de Norteamérica. Pero no solo los limones, hablo también de los jugos de limón, los derivados, ¿no es cierto?, etcétera. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el 80% de las startups que utilizan inteligencia artificial y que están trabajando en aplicaciones para el uso cotidiano de la inteligencia artificial tienen como origen empresas norteamericanas, y Argentina puede ser proveedora de materiales estratégicos y minerales que son tan necesarios para el desarrollo de esa inteligencia artificial y por lo tanto esa. Entonces, tratar de tener algún tipo de acuerdo, que por supuesto no es un acuerdo de libre comercio, pero sí es un acuerdo preferencial para este tipo de situaciones. ¿Por qué no debería Argentina insistir en algo que es una fantasía? Porque tiene una limitación formal muy importante. Argentina integra el Mercosur. No se puede firmar tratados bilaterales sin romper el Mercosur. Y fíjate la paradoja, Agustín. En estos momentos el presidente Milei y Argentina tienen la presidencia pro tempore del Mercosur. Pero además se plantean en estos momentos algunas oportunidades inesperadas. Por ejemplo, en el día de ayer la Comisión Europea, ya que vos estás allí con tu canal en España, la Unión Europea ha planteado que ante la nueva situación global que se está viviendo en términos de relacionamientos comerciales, Europa tiene que intensificar y acelerar la apertura de nuevos relacionamientos con zonas con las que hasta ahora está demorada. Y plantea como primera urgencia tratar de asegurar que el acuerdo Mercosur-Unión Europea entre próximamente en vigencia lo antes posible. Vos fíjate que esta nueva situación internacional hace que Francia, que se venía oponiendo a la firma de ese acuerdo, ahora acepte, porque claro, la nueva situación del vínculo con Estados Unidos y sus aranceles los obligan a tratar de conseguir mejores relacionamientos con otras regiones del mundo. Creo yo que, por lo tanto, las dificultades que hay de cara al futuro para un tratado de libre comercio, bueno, no debieran ser motivo para que en ese vínculo, en esa relación que el presidente Milei tiene con el presidente Trump, se aferre a la política de reducción de daños, diría yo. Ya que los aranceles van a castigar a tantos países y a tantos productos, tratemos de que a nosotros nos pegue menos que lo que nos estaría pegando ahora, ¿sí? Entendido. Decime, ¿cuál es la posibilidad o cuánta es la posibilidad de que las restricciones del Mercosur puedan impedir este acuerdo comercial con Estados Unidos? Hay el Tratado de Asunción, que es el que rige, ¿no es cierto?, el accionar de cada uno de los integrantes del Mercosur, impide firmar acuerdos bilaterales. Hasta nosotros, Argentina y Brasil, en su momento, le impidieron a Uruguay firmar un tratado de libre comercio con China. De la misma manera, ahora el resto de los países del Mercosur, por supuesto que no estarían de acuerdo que Argentina viole ese límite, porque implicaría dejar de lado el arancel externo común que todos los países integrantes respetan. Mi sensación es que el Mercosur, por supuesto que no está trabajando de la manera satisfactoria que todos quisiéramos, pero creo que un lema tiene que ser que los dolores, las enfermedades del Mercosur se curan con más Mercosur y no con menos Mercosur, no yéndonos, no generando más crisis, sino tratando de adaptarnos activamente a una nueva realidad global que nos obligaría a tomar una posición activa que implicaría que revisemos las nuevas políticas arancelarias. Si es necesario modificar el arancel externo común para lograr competitividad regional, hagámoslo, pero no nos vayamos del Mercosur, porque lo primero que uno tiene que ver que en situaciones de crisis es lo mejor posible, hay que llevarse bien con los propios vecinos, ¿no es cierto? Es lo que uno haría en su propia casa. Así que me parece necesario
que una adaptación del Mercosur a las nuevas realidades debe darse, hay que ser flexible a ello, pero tiene que darse a partir del mantenimiento del Mercosur y no a partir de irnos. Esta es la situación. Bien. En este contexto también hay que pensar qué posibilidades tiene de recibir el apoyo del Fondo Monetario Internacional. A ver, Argentina, vos sabés, tiene el mayor crédito stand-by de la historia del Fondo Monetario. Sí. En estos momentos, el gobierno argentino ha anunciado, ya desde hace tiempo, de que se está cerca la posibilidad de llegar a un acuerdo. Yo creo que el mensaje que ha dado esta semana la vocera del Fondo Monetario diciendo que se está trabajando para llegar a las condiciones que permitan un nuevo acuerdo, bueno, estarían indicando de que se está trabajando aceleradamente para ello. Mi sensación es que el fondo también, además de la particular diferencia que todavía tienen entre el staff y los negociadores argentinos, está también, como toda institución, pensando que la nueva situación mundial obliga a replantear el rol histórico que tiene el fondo, que siempre ha sido salir a asistir a los países más pobres en los momentos de crisis como los que empiezan a vivirse a partir de esta guerra comercial. Y es muy posible que digan, bueno, ¿cómo puede ser que Argentina nos esté demandando 18 o 20 mil millones más cuando hay una situación de emergencia? A lo mejor habría que pensar en un programa, diríamos, transitorio hasta las elecciones, que permitan que Argentina siga haciendo sus políticas, pero que no impliquen un desembolso muy grosero por parte del fondo, cuando seguramente va a haber países que van a necesitarlo mucho más que nosotros. ¿De cuánto se está hablando el préstamo posible o que pretende Argentina del Fondo Monetario? Argentina está pretendiendo unos 20 mil millones de dólares, que es lo necesario, o lo que dicen que sería necesario para poder salir del cepo cambiario. Otros números, eso es lo que trascendió inclusive esta semana, adelantado por el banco USB de Suiza a sus clientes, 20 millones. Pero otros números que andan dando vuelta es los 14 que habían quedado pendientes y que no se ejecutaron durante el tiempo de Alberto Fernández, y que eso podría ser planteado como cifra. Otros dicen que podría haber una división entre lo que podría desembolsarse antes y lo que se podría desembolsar después de las elecciones. Entonces, habría un compromiso de desembolso menor en una primera instancia y luego un nuevo desembolso más importante en las postelecciones, cuando se hayan completado algún tipo de las condiciones que el fondo está requiriendo para otorgar ese desembolso. Bien. Con el Fondo Monetario Internacional tenemos 45 mil millones de deuda. 45 mil millones y ahora se piden 20 más, estaríamos en 65 mil millones. Una locura. ¿Y eso qué significaría después de tamaña deuda? ¿Cómo influiría en la economía diaria de los argentinos? Obviamente es una carga para muchas generaciones, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que estando en Wall Street, un amigo con mucha experiencia allí me decía, mira, los préstamos, las deudas no han sido hechas para ser pagadas, han sido hechas para ser roleadas. Roleadas significa refinanciadas en el tiempo. Cada vez que llega un vencimiento, se vuelve a financiar. Esto en algún momento va a tener que cortarse y entonces en algún momento va a haber que producir un desarrollo en el cual los dólares genuinos, que son los provenientes del saldo positivo de la balanza comercial, que son los únicos dólares genuinos, obviamente debieran aplicarse en gran medida para ir levantando los endeudamientos en los que Argentina ha tenido que ir entrando a partir de una errática política comercial que pasa de la apertura indiscriminada al proteccionismo más irrisorio, ¿no es cierto? Creo que esa falta de continuidad de políticas de estabilización y de desarrollo son las que nos han llevado a este punto en el que nos encontramos, necesitando del auxilio internacional como nunca antes se había necesitado en la historia, ¿no? Ahora, para terminar,
yo me pregunto, si tanto problema trae tener esa deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos maniata, ¿cómo se dice? Sí, sí. Nos tiene Sí, nos ata de mano. Nos ata de mano. Exacto. Sí, Ahora, suponte que nos den el crédito. sí. Vamos a deber 65.000 millones. ¿Cómo se lleva por delante eso? Es muy Para difícil. seguir adelante con La única el manera desarrollo es argentino. la única manera es un gran programa de desarrollo que ponga el acento en las exportaciones. Obviamente para eso tenés que generar las condiciones de confianza que permitan inversiones para producir mucho más, que permita exportar mucho más, generar más saldos exportables. Es decir, tenemos que mejorar nuestra competitividad y sobre todo tenemos que lograr una integración al mundo que haga como prioridad desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos. Necesitamos, Agustín, más mercados y necesitamos más mercados para poder producir más y exportar más. Repito, los únicos dólares genuinos son aquellos que provienen del saldo positivo de la balanza comercial, no los que provienen del endeudamiento, como vos bien lo decías recién. Bueno, la última inquietud sería, ¿cómo será la vida de los argentinos con una carga de tan magnitud de la deuda externa? Porque hasta ahora éramos esclavos del tema de la deuda externa y hasta ahora era 45. Si se da este crédito, ¿en qué lo vamos a gastar? Y después volveremos a tener 65. Y tener 65 es mucho más grave que 45 para pagar. Esa bolsa, ¿cómo va a pesar en el hombro del argentino? Y obviamente pesa de manera dificultosa porque la pagan las empresas cuando Claro, van a buscar crédito externo, la paga el consumidor que termina pagando precios mayores, la paga el hombre de casa que no llega a fin de mes, se paga con esfuerzos, ¿no es cierto?, que muchas veces se reflejan en pérdidas de calidad de vida. Por eso vemos tantos argentinos yéndose del país, no solo a veranear afuera, sino muchos de ellos buscando otros horizontes, porque ven la dificultad que vos bien recién te preguntabas. La respuesta a eso es muchas veces una mirada pesimista que lamentablemente va campeando en cada vez más sectores amplios de nuestra sociedad. Nos preocupa muchísimo este proceso de latinoamericanización que se está dando, donde tenemos cada vez menos ricos, pero más ricos, y cada vez más pobres en situación de una pobreza mayor. Miguel, muchísimas gracias. Un lujo compartir contigo este análisis, sobre todo teniendo en cuenta el futuro que le espera a los argentinos. Te mando un cordial abrazo. Fuerte abrazo, Agustín, y muchas gracias por haberme invitado a tu medio. Hasta luego. Hasta siempre, que sigas muy bien. Miguel Ponce, uno de los economistas, yo diría, un economista que no entra en el juego de ni darte una carta para comprarte, ni sacarte la carta para que te mueras de hambre, pero dice las cosas como tienen que ser y es claro y directo para que entendamos cuál es el proceso que vive la Argentina. Y sobre todo ahora, que si, claro, es una bendición que nos regalen $20.000, nos presten, pero después hay que pagarlo. Si ahora nos cuesta tanto pagar 45, ahí tenemos la realidad de la Argentina, ¿cómo será con los 65? Esperemos que sea para bien. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Muchas gracias, Miguel. Gracias, hermano. Seguimos al habla. Chao, Agustín. Vale, igualmente, hasta cualquier momento. Sí, señor.